Hola a todos. La inflación, el impuesto escondido, se come nuestros ahorros y nuestros salarios. Vamos a ver algunos consejos precisamente para evitar el impacto inflacionario. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Acordaos de suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios más abajo. Y vamos a hablar sobre inflación. Veréis, la gente piensa que la inflación es la subida de los precios. En realidad, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Y el dinero no deja de ser la unidad de medida con la que estamos analizando y valorando cuál es el precio de cada cosa. Imaginaos por un momento que tenemos una mesa de 50 centímetros y que la unidad de medida, el centímetro, la van cambiando constantemente. No es que la mesa sea más grande, es que han cambiado la unidad de medida. Y el que cambia la unidad de medida es el que emite la moneda. Por lo tanto, la inflación siempre es un efecto monetario. Es decir, cuando nos dicen que la inflación sube por las materias primas, es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Cuando nos dicen que la inflación es por culpa de los beneficios empresariales o de los salarios, nos están mintiendo. Ni los beneficios empresariales, ni los salarios, ni las materias primas hacen que todos los precios suban al unísono y de una manera prolongada. Los precios agregados, los precios unitarios se pueden mover, pero no en agregado. Y en agregado lo único que los puede hacer subir es la impresión de moneda muy por encima de la demanda. Una vez que sabemos esto, ¿cómo podemos defendernos de la inflación? Punto número 1. Lo primero es invertir. Cuando decidimos no tener ninguna inversión y tener nuestro dinero en el bolsillo o en depósitos, ya estamos tomando una decisión en la que vamos a perder poder adquisitivo de ese dinero por el efecto inflacionario siempre. Por lo tanto, ya de entrada, si la inflación es del 6,5%, tienes que saber que todos los años vas a perder un poder adquisitivo de ese dinero y que la decisión de no invertir ya es una decisión peligrosa. Por lo tanto, primero, hay que invertir. Segundo, ¿cómo hay que invertir? Hay que invertir, uno, en activos reales que permiten protegerse de la inflación. No es extraño cuando la gente dice que hay que invertir en inmobiliario o en materias primas, etcétera, porque normalmente esos suelen subir con la inflación, son consecuencias de la inflación. ¡Ojo! Porque la razón por la que ahora mismo con elevada inflación el inmobiliario y las materias primas están bajando es porque ya vivimos esa inflación de activos antes de que llegase la inflación de precios al consumidor. Es decir, la expansión de dinero, la cantidad masiva de dinero ya se había movido a esos activos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es invertir en activos que no hayan sufrido ya esa inflación en el precio. Y lo que tenemos que hacer es ser muy selectivos, sabiendo que tenemos que mirar a largo plazo y que para generar más rentabilidad que la inflación vamos a tener que tomar más riesgo. De ahí que sea normal que la gente invierta, pues obviamente en acciones y en valores que tengan un recorrido importante. Importante también tener en cuenta otro factor muy relevante. Si tenemos que tener parte del dinero en algún tipo de efectivo, etcétera, una manera de protegerse contra la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es el oro y los metales preciosos. El oro ha demostrado ser dinero durante muchas más décadas y mucha más historia que tantos otros activos monetarios emitidos por gobiernos.
Tenemos que saber que algunos de los inversores y de las personas del mundo lo que buscan es precisamente evitar que les sigan destruyendo el poder adquisitivo de su moneda, como pues atesorando oro, atesorando metales preciosos, etcétera, y también incluso criptomonedas, porque claro, si tenemos euros o dólares, a lo mejor las criptomonedas nos parecen que son muy volátiles, cierto, y lo son, pero si ganamos nuestro salario en pesos argentinos, en liras turcas, en monedas que pierden el 30, 40, 100% de su valor cada año, pues a lo mejor son una buena alternativa. Es decir, tenemos que ver nuestra decisión de inversión con respecto a la volatilidad y destrucción del poder adquisitivo de la moneda de cada estado. Es importante también diversificar. Diversificar significa que cuando invertimos no sea en activos que lo que hacen es sufrir por la inflación. Mucho cuidado, por ejemplo, con los bonos del Estado que se emiten con una rentabilidad muy inferior a la de la inflación y por lo tanto no solamente te pagan en una moneda que se devalúa, sino con una rentabilidad que en términos de inflación no está dándote un poco más que lo que suben los precios. Por lo tanto, en general, lo que tenemos que buscar es invertir con sentido, invertir en activos que tienen verdadero poder de mantenerse como reserva de valor a largo plazo y entender que cuando pensamos en dinero y en monedas, los objetivos de los gobiernos siempre van a ser diluir los riesgos y los desequilibrios fiscales entre la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, no pensemos que lo que va a ocurrir con la inflación a medio plazo es que los gobiernos van a controlarla. Los gobiernos son los primeros beneficiarios de la inflación. Por lo tanto, no tenemos que pensar en nuestro dinero, nuestros ahorros y nuestra inversión desde el punto de vista de que la inflación se va a controlar rápido y fácilmente, porque los gobiernos son los primeros beneficiarios. Así que pensar en la inflación como un impuesto que está ahí y que va a continuar estando y tener en cuenta que la mejor manera de evitarlo es invirtiendo con sentido y en activos reales que de verdad te protejan contra la inflación, no que ya hayan sufrido el efecto inflacionario, es muy importante. Así que recordad, ante el impuesto inflacionario, no lo olvidéis nunca. La inflación es siempre un efecto monetario. Seguid defendiendo la libertad.